Le decían el arquitecto de la guerra contra el crimen organizado. Terminó siendo uno de los funcionarios más corruptos de todo México, llegando a una de las más altas esferas de la política, ostentando el cargo de secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón en el 2012. Impacto Mundo te presenta Genaro García Luna, el ingeniero de lavado mexicano. En este espacio no se promueve la violencia, ni se hace apología al delito. Se recomienda discreción. Tuvo la tentación Felipe Calderón de construir una pax mafiosa. Pero es palabra de un narcotraficante, no se le puede creer. Que no era una guerra contra las drogas, sino una guerra por las drogas. Cuando se habla de Genaro García Luna, es tocar uno de los episodios más oscuros de la política mexicana, que involucra a instituciones como la Policía Federal y el Ejército Mexicano, pues después de este polémico personaje que asumiera el cargo de secretario de Seguridad Pública, entidades como la Agencia Federal de Investigación tuvo que disolverse tras conocerse la filtración de documentos, investigaciones y seguimientos de los cárteles mexicanos por parte de la DEA. Esta información terminó en manos de lo que muchos llaman el Cártel de Cárteles, la temida organización denominada el Seguimiento 39, un segmento que pacta con todos los carteles mexicanos con el fin de hacer negocios insólitos y obtener datos filtrados de las instituciones de gobierno y así tener con anticipación los movimientos de sus enemigos del Estado. El lavado de dinero, el tráfico de cocaína y las declaraciones falsas son los cargos por los que se le acusa a García Luna, quien tiene una fortuna en Estados Unidos a raíz de los sobornos del narcotráfico y sus nexos con el cártel de Sinaloa, que en su momento tenía un pacto con el capo Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. García Luna fue detenido en Dallas, Texas, Estados Unidos, en diciembre del 2019 y en su juicio aseguró ser inocente. Genaro García Luna representa para la opinión pública mexicana el fracaso de la supuesta guerra contra el narco que se inició a finales de 2006 después de una elección muy cuestionada en México y que dejó un saldo de miles, cientos de miles de muertos y también de decenas de miles de desaparecidos y desaparecidas, que es todavía más grave. Así lo señala Mauricio Montes de Oca, periodista de ADN 40. Desde 2006 a la fecha hay decenas de colectivos de mujeres, de familias en todo el país que buscan a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos, sus hermanas, sus esposos en fosas clandestinas, en panteones, en la cantidad de lugares donde te puedas imaginar. Hace muy poco, por ejemplo, se descubrió un predio en la frontera de México con Estados Unidos, en Tamaulipas, llamado La Bartolina, donde se deshicieron en ácido varios cuerpos en botes. En México han sido asesinadas alrededor de 350,000 personas y más de 72,000 continúan desaparecidas. Según cifras oficiales de enero de 2006 a mayo de 2021, no solo por la militarización, sino sobre todo porque los soldados salieron de los cuarteles para combatir una guerra ficticia. El discurso oficial instaurado hace 15 años dice que la violencia se debe a una excepción provocada por el enfrentamiento entre el Estado y los grupos ilegales. El narcotráfico no es el principio y fin de los males de México. Es un catalizador que llegó a un país con una profunda historia de violencia e impunidad. Que antes de ser un jefe policíaco tan prominente, García Luna fue un empleado del CISEN, del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, que es, digamos, el principal centro de espionaje, o fue el principal centro de espionaje del gobierno mexicano en la década de los 90 y inicios de los 2000. Este CISEN, pues es a su vez heredero de una corporación llamada la Dirección Federal de Seguridad, en la que los titulares estuvieron acusados todos de torturar y desaparecer gente. La guerra sin cuartel contra el narco nunca fue efectiva. La gestión de seguridad del ingeniero, que mostraba como un éxito ante la opinión pública, fue el inicio del terror para la población mexicana. Los cuerpos, las narcomantas y las acusaciones de los propios cárteles hacia Luna pusieron en tela de juicio su gestión.
Durante la denominada guerra financiada por el gobierno estadounidense, que destinó $400 millones para mejorar la Agencia Federal de Investigación, terminó por disolverse en el 2012 por los escándalos de corrupción gigantescos, donde varios de los agentes de la AFI fueron arrestados por su vinculación con los cárteles de droga, ya sea por sus jugosos sobornos o por sus amenazas. La Agencia Federal de Investigaciones fue la promesa de una superpolicía en el sexenio de Vicente Fox. Eran policías, muchos de ellos que eran militares que habían sido dados de baja, y aunque no exista por ahora un vínculo, digamos, probadísimo, documentadísimo, una fotografía, un audio que lo vincule en ese momento, ya desde ese momento, desde sus años en la AFI, orquestó varias irregularidades. La caja de Pandora de la política mexicana está abierta. Este buscará llegar a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar la pena. Esto implicaría que hable sobre sus colaboradores dentro del gobierno de Felipe Calderón, lo que pone a temblar a los funcionarios públicos que ostentan la posibilidad de retomar el Palacio Nacional. ¿De qué manera los agentes de la DEA lograron determinar y rastrear la complicidad de este funcionario público con el cártel de Sinaloa? Esta información no es aún pública, digamos, es parte de lo que ha reservado la Fiscalía para futuras ocasiones. La posibilidad de que hayan declarado otros miembros del cártel, como en Chapo Guzmán, como Emma Coronel, o el licenciado, que es quien llegó a un acuerdo, digamos, con el Departamento de Justicia para colaborar y lograr así enjuiciar a otras personas. O incluso la Barbie, que aunque fue un capo, pero de un cártel distinto, quien anteriormente ya lo había acusado en una carta de recibir sobornos de su parte, tanto de él como de otros narcotraficantes, para permitirles operar en el territorio nacional. Los sobornos no fueron suficientes para los lujos que ostentaba García Luna en la Florida, pues creó una serie de empresas fachada no solo para hacer el lavado de dinero del narco, sino que además desviar los recursos públicos de seguridad hacia empresas con contratos multimillonarios, desfalcando aún más el erario público, y despertó la inconformidad dentro de los cuerpos de seguridad mexicanos, que se corrompen y se vuelven parte del mundo narco, surgiendo grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas. Según la fuente, en el artículo de la periodista Anabel Hernández, quien fue amenazada en el sexenio de Calderón por revelar en el libro Los Señores del Narco las redes ocultas del gabinete de gobierno y sus nexos con el cártel de Sinaloa, indica lo siguiente. García Luna habrá quizá comprendido que las pruebas acumuladas contra él son muy sólidas y que si él se hunde, también hunde a su esposa, Linda Cristina Pereira, quien es investigada por el gobierno estadounidense porque es pieza clave de la creación de empresas vinculadas directa o indirectamente a García Luna en Estados Unidos, usadas para la triangulación de operaciones. En 2007, coincidentemente con las fechas en que se afirma que García Luna habría recibido un soborno de al menos $3 millones por parte del cártel de Sinaloa, la pareja compró una residencia de la colonia Jardines en La Montaña, una de las más costosas de la Ciudad de México. La fortuna que enmarca García Luna por su presunta corrupción abarca desde autos de lujo, mansiones en la Florida y suntuosos restaurantes franceses en los Estados Unidos, que están a nombre de su esposa. Pues existen muy pocos incentivos para no hacerlo. Quizás esa es una de las grandes respuestas, ¿no? Si uno ve que los grandes jefes del narcotráfico de los 80 ligados con la política mexicana realmente no tuvieron un castigo.